¿Alguna vez le compró un videojuego a esta empresa? Sí, señor. ¿Qué dice? Le pagué $60 por The Crew y luego me lo quitó. Te vendí una licencia. Dame mi videojuego. ¡Oblígame! ¡Devuélveme mi bizcocho, Flappy! ¡Orden, orden! ¡No nos importan sus bizcochos! Hace un par de días un gringo rompió su propia genética y tuvo una buena idea. Y lanzó la propuesta de Acta Protejamos a nuestros videojuegos, que al igual que otras como Stop Killing Games, busca proteger el derecho de que los usuarios puedan mantener sus videojuegos, evitando que cualquier empresa que le salga de los huevos quiera quitarte tu videojuego de un día para otro, como ha sido el caso de The Crew, Anthem, Forza Horizon, Overwatch, Lego 2, K-Drive, entre muchos otros. Ahora bien, aunque los creadores de Stop Killing Games mencionan que esta propuesta nació porque no existe otro medio en el cual un producto pueda comercializarse y venderse para que luego te lo quiten porque en realidad es una licencia de uso, esto no es tan cierto. No solamente las empresas de videojuegos te pueden quitar tus productos de un día para otro. Hay otras que te pueden quitar el acceso a tu tractor, tu coche y hasta encender tu propia impresora porque técnicamente les estás comprando una licencia de uso y no la propiedad sobre el software que ocupan. Lo que me hizo preguntarme, ¿es esto siquiera legal? No soy dueña de nada de lo que estoy comprando. Si pagar por algo no significa que seas dueño de eso, significa que piratear no es robar. Pues eso es lo que vamos a analizar en este video. Pues contrario a lo que dicen muchos políticos, aunque firmas un contrato que dice que le tienes que dar tu primogénito a la sagrada empresa todopoderosa, eso no significa que sea legal. Ahora bien, antes de empezar, es mi momento de recordarles que se suscriban y hypeen a este video, porque solamente gracias a ustedes podemos hacer este tipo de videos que no les gustan a muchas empresas y que probablemente acaben desmonetizándolos otra vez. Ahora bien, ¿cómo empezó todo? En 2014 se lanzó The Crew, un videojuego de mundo abierto creado por Ubisoft en donde un corredor tenía que infiltrarse en una organización criminal y derrotarlos en carreras, básicamente como en Rápidos y Furiosos, lo que hizo que se convirtiera en un éxito instantáneo entre todas las personas. Sin embargo, como Ubisoft es un poco tonto, tomó el videojuego, lo tiró a la basura y de un día para otro la historia de la carrera es mundo abierto y todo por lo que habías pagado era completamente inaccesible. Una Ubisoftada de manual. Lo cual obviamente causó la furia de muchos de sus fans, levantando varias demandas porque, bueno, básicamente porque les habían robado algo por lo que ya habían pagado. Era completamente suyo, ¿cierto? Bueno, Ubisoft menciona que nunca debimos siquiera pensar que éramos dueños de un videojuego, porque explícitamente nos dijo que nos vendieron una licencia de uso al momento de pagar y que por eso ninguna demanda los iba a detener, lo cual es completamente falso. Yo cuando fui a comprar este videojuego, en todo momento me dijeron que estaba comprando Paper Mario, no una licencia de uso. Pero, ¿puedo yo estar mal? Déjenme aquí abajo en los comentarios si alguna vez alguien les ha dicho al momento de pagar que están comprando una licencia de uso. Ahora, hay algo muchísimo más importante que explicar. ¿Qué es una licencia de uso? Cuando empezaba a venderse software, muchos programas eran bastante pirateables, básicamente porque originalmente estaban hechos en papel o en cinta magnética. Así que con una fotocopiadora o una grabadora podía replicar cualquier código sin problemas. De hecho, Bill Gates, el dueño de Windows, le dedicó una carta abierta a todos los hackers que hacían esto, porque decían que estaban perdiendo cantidades insanas de dinero por la piratería de los hackers. Así que las licencias de uso se establecieron para poder pelear contra la piratería. Estos eran acuerdos legales que te otorgaban ciertos derechos muy específicos que limitaban lo que podías y no podías hacer con un software, para que el dinero finalmente llegara a todo el equipo. Ahora, si algo les dice que Bill Gates sea uno de los hombres más ricos en toda la historia, pues así contrario a lo que piensan algunos de que la piratería destruye empresas y artistas, eso suele ser bastante redituable y de hecho aumenta las ventas finales. Sin embargo, la excusa de luchar contra la piratería fue suficiente para implementar estas licencias de uso, que no solo lograron su objetivo, sino que se volvieron bastante redituables e incluso abusivas. Ese fue el caso de John Deere. Estos tractores usan un software específico para funcionar, así que la empresa decidió venderlo como licencia de por vida para operar el vehículo, en vez de un software libre para usar el vehículo. Básicamente limitaban por cuánto tiempo podías usar sus tractores y de qué manera. Esto causaba que si tú agarrabas tus herramientas y reparabas el motor de tu propio tractor, pues simplemente iba a dejar de funcionar porque rompías lo establecido en la licencia de uso. Y este no es el único caso, también están las impresoras de HP que podían dejarte inservible tu máquina si no pagabas la mensualidad de la licencia. Ahora es bastante obvio que las licencias de uso realmente no funcionaban para proteger la piratería, pero sí sirvieron para limitar los derechos del consumidor. Por eso mismo es que no se implementaron en todos los software y mucho menos en todos los videojuegos. A mediados de los 80s y 90s había toda una cultura alrededor de la piratería del software libre, que ahora nos parece realmente impensable. En Japón, por ejemplo, las computadoras eran excesivamente caras porque requerían un teclado especializado en japonés, por lo que muchos de ellos pirateaban las computadoras IBM,
creando programas y teclados más accesibles y pirata. Además, pudieron aprender a programar a través de la piratería. Y esto contrasta mucho con la mentalidad actual de muchos japoneses que consideran que la piratería es igual o peor que el abuso. En sus inicios, empresas como Nintendo o Konami tenían grandes hackers en sus filas porque solo ellos sabían cómo programar juegos tan complejos. Sin la piratería no teníamos clásicos como Metal Gear Solid para la MSX2 o Snatcher para la PS98. Pero Japón no era el único. Había una pasión tan fuerte por hackear y piratear software que incluso tenían revistas como Die Datenschlacht en Alemania o la 2600 en Estados Unidos, que celebraban la cultura de la piratería y el hacking a través de guías y consejos para desarrollar software libre. Incluso las mismas empresas de videojuegos eran bastante escépticas para venderte licencias de uso. Ni Zombie ni Rayman de Ubisoft se vendían así a mediados de los 90. Ni siquiera Nintendo, conocida por demandar hasta un supermercado en Costa Rica por usar el nombre de Mario, te vendía licencias de uso como las conocemos ahora. Desafortunadamente, la idea de venderte licencias de uso de Bill Gates acabó creciendo a lo largo de la industria. Cuando eras niño y tu mamá te compró el GTA Liberty City, pensabas que podías revenderlo, ponerle mods, básicamente hacer lo que quisieras con este videojuego. Sin embargo, estaba rompiendo muchas reglas sin siquiera saberlo, pues mucha de esta información legal que necesitabas saber se limitaba a una pantalla de carga al inicio del juego o a una hoja de papel dentro del empaque que cumplía algo llamado el acuerdo del envoltorio. Pues la cosa más estúpida de la que yo me he enterado haciendo esta investigación, porque básicamente al momento de que tú abrías la caja de tu videojuego, aceptabas los términos y condiciones de la compañía, sin importar si los habías leído o no. Ahora bien, seguro estás pensando que esto es una mamada porque lo es. No impidió que muchas compañías abusaran de el acuerdo del envoltorio. Por esa misma razón, pocos años después de este tipo de reglas, un juez determinó que era una práctica engañosa en la que las empresas se aprovechaban de los consumidores para poner acuerdos abusivos. Lo peor de todo es que la cosa no ha cambiado mucho, y de hecho ha empeorado bastante. Después tuvimos algo llamado el acuerdo del clic, que era igual de opaco pero muchísimo más abusivo. Básicamente ahora te ponían un enorme texto al inicio de los videojuegos que tenías que aceptar con un clic, sin importar qué tan abusivo deseas. Y ahora esto viene lo más divertido. Este enorme texto que está en el inicio de muchos videojuegos, lo aceptas después de ya haberlo comprado. Al momento de que tú vas a una tienda, el vendedor en ningún momento te dice, esto no es un videojuego. Está ilegalmente obligado a decirte que esto es una licencia de uso, que no vas a poder venderlo, regalar, ni siquiera respaldarlo porque recuerda que esto es una licencia de uso. Así que si descubrimos que se lo regalaste a tu hijo o hija, vas a acabar demandado. Pues si esto pasara, probablemente tú y yo estaríamos gastando más de 1000 pesos en un videojuego. O no sé, ustedes díganme en los comentarios qué piensan. Esto fue lo mismo que se dio cuenta Ross Scott, el youtuber que demandó a Ubisoft por este tipo de prácticas predatorias contra el consumidor. A través de la iniciativa ciudadana europea, Ross reunió más de 1 millón de copias en Europa bajo la iniciativa Stop Killing Games, a través de la cual le pide a las empresas lo siguiente: tener un modo offline para títulos con modos para un solo jugador. Básicamente que no necesitas conectarte a internet para disfrutar de juegos como The Crew o Forza Horizon. Permitir servidores comunitarios o privados una vez que los servidores oficiales se desconecten. Básicamente, ¿recuerdas cuando eras niño y podías jugar en una conexión LAN a Halo o Age of Empires? Bueno, básicamente eso es ilegal ahora, y este tipo de propuestas tratan de solucionarlo. Reconocimiento legal de los derechos de propiedad a largo plazo, más allá de simples licencias de uso. Y creo que esto es lo más importante de todo, pues aunque la propuesta original de Stop Killing Games era para mantener los videojuegos en línea disponibles, incluso después de que la empresa perdiera los derechos, esto podría ser beneficioso para todos los videojuegos. Pues si no te lo venden como licencias de uso, no tendrías que tener software antipiratería en tu computadora. ¿Recuerdan que al inicio del videojuego les mencioné que las licencias de uso nacieron para combatir la piratería? Bueno, como han de imaginar, eso no salió tan bien como esperaban. Como dijimos, el acuerdo del envoltorio fracasó, y poco tiempo después el acuerdo del clic también. Así que muchas empresas empezaron a implementar otras medidas antipiratería muchísimo más agresivas, a través de DRM o manejo de derechos digitales. Software o programas que verifiquen que respetes la licencia de uso y no piratees sus videojuegos. Sin embargo, algunas de ellas son bastante infames. Una de ellas fue StarForce, un programa utilizado por Ubisoft para Splinter Cell, que era tan agresivo que fue catalogado como malware por varios antivirus, pues hacía que el sistema operativo fuese completamente inestable y hasta inservible. De hecho, en 2006, Ubisoft llegó a ser demandado por el daño irreparable que le hacía a los usuarios por usar este tipo de programas en sus videojuegos. Ahora, ¿ustedes cuál creen que fue la reacción de Ubisoft después de esta primera demanda? ¿Acaso buscar soluciones antipiratería muchísimo más amigables? ¿Ofrecer precios más accesibles para desincentivar la piratería? Pues si algo nos dice que estamos haciendo este video justo ahora por culpa de Ubisoft, es que no aprendieron nada. Te vendí una licencia. Dame mi videojuego. Oblígame, devuélveme mi bizcocho. Orden, orden.
Después de que Star Force cayó en este tipo de demandas, el uso de DRMs antipiratería solo ha empeorado, en casos como el conocido de nuevo o Enigma de Capcom, que han llegado a ser catalogados también como malware por varios antivirus porque hacían que tu computadora tuviese un peor rendimiento e incluso llegaban a alterar partes integrales de tu CPU. Yo misma he sido víctima de estas prácticas antipiratería. Videojuegos que compré legalmente como Resident Evil Requiem o Forza Horizon 6 hacían que mi computadora fuera completamente inútil o se apagara de repente luego de 20 o 30 minutos por sus programas antipiratería. Y probablemente a muchos de ustedes también les pasó. De hecho, mientras escribía este guión, mi amigo Quetzal acababa de comprar el nuevo 007 First Light y no lo puede jugar, básicamente porque de nuevo lo ha hecho completamente injugable. Va a tener que cargar su propio juego o comprarlo en una consola para poder disfrutar algo que ya compró legalmente. Esto causa que las licencias de uso y los DRMs tengan el efecto contrario. Te sale muchísimo mejor piratear un juego que comprar el original, porque vas a tener una inversión infinitamente mejor, que no te rompa la PC y que puedas copiar y vender a quien quieras. Y no solo eso, contrario a lo que piensan algunas personas que la piratería es una herramienta para patéticos y pobres que no tienen dinero para pagarse un videojuego, muchas veces sirve para combatir ese tipo de abusos al consumidor. Esto no es algo que diga yo, una youtuber que luego se pone a hablar de videojuegos cachondos, sino el propio Parlamento Europeo. Cuando tú vas a la librería y compras un libro, no esperas que de repente la editorial venga y te lo quite porque se le acabó la licencia de uso. Pues eso tampoco debería de pasar al momento de que compras películas, videojuegos o música, porque esto ya no solo se trata de videojuegos o videojuegos en línea, sino que si dejáramos de considerar el software como licencias de uso y las consideramos propiamente obras de arte, productos, cosas palpables, pues podríamos preservarlas sin miedo a que el gobierno o las empresas tomen represalias por hacerlo. Mientras escribía este guión, la policía española está considerando meter a la cárcel al feo de la Filmoteca Maldita por más de 1 millón de euros por preservar varias películas que estaban en el abandono. Alguien que amó tanto el cine que gastó miles de euros en preservar el cine español y del mundo está a punto de pisar la cárcel. Ahora sé que este tema es muchísimo más complejo y tiene que ver con cómo manejamos actualmente los derechos de autor, así que díganme en la caja de los comentarios si les interesa que hable de esto. En esta misma plática del Parlamento Europeo dijeron algo que se me quedó en la mente. Se han dado cuenta que este tipo de prácticas de las empresas están hechas específicamente para abusar de los menores. Si muchas personas como tú o como yo no sabemos que estamos comprando licencias de uso en vez de videojuegos, menos lo va a saber un niño caguengue que ni siquiera sabe cuáles son las leyes de la termodinámica. Porque claro, el niño puede abrir Fortnite y pensar que está comprando un objeto, una skin, algo que va a durar toda su vida. Sin embargo, esto es completamente falso. En cualquier momento, Epic Games o cualquier otra empresa puede decidir quitarle este tipo de productos a pesar de que hayan gastado muchísimo dinero en ese videojuego. Ahora que hemos hablado muchísimo del lado del consumidor, creo que vale la pena escuchar lo que las empresas tienen que decir en contra de ese tipo de propuestas. El lobby de muchas empresas de videojuegos, conocida como la ESA, dice que no le importa si este tipo de leyes afecta a los niños, que los videojuegos jamás son nuestros y que debemos de dar gracias que nos pueden ofrecer licencias para sus obras a un precio tan bajo, porque si el movimiento Stop Killing Games procede y se vuelve ley, va a aumentar el precio de los videojuegos hasta el cielo. Pues es impensable para muchas personas programar modos offline, mismos que incluso traerían serios problemas de seguridad que pondrían en peligro a los niños. Lo cual es completamente falso. ¿En qué momento jugar juegos offline es menos seguro que jugar modos online? Y segundo, toda la vida hemos podido jugar juegos de manera offline. Y no me refiero a que antes podíamos jugar en el mismo sillón cosas como Mario. Y es que a mediados de los 2000 teníamos servidores privados o campañas LAN, en donde podíamos juntar varias computadoras para poder jugar Halo. Incluso Ubisoft sabe que este tipo de prácticas son ilegales, porque mientras escribía este guión resulta que The Crew 2 obtuvo un modo offline, básicamente porque sabe que lo que están haciendo está mal. Si esta ley procede y dejamos de considerar los juegos como licencias de uso, pues ahora muchas personas tendrían derechos sobre sus coches, tractores, impresoras, cafeteras, sin tener que pagar por una licencia de uso mes con mes. Y creo que por esta razón me parece genial que este tipo de propuestas no solamente se queden en Estados Unidos y Europa. Hasta México está legislando para que dejemos de considerar a los videojuegos como simples licencias y volvamos a ser dueños de nuestras cosas sin medias tintas. Poder heredarle a nuestra pareja o nuestros hijos los videojuegos que con tanto esfuerzo hemos comprado. Y es que contrario a lo que dice Ubisoft, que utilizar este tipo de licencias y DRM es para nuestro bien, las pruebas demuestran todo lo contrario. Fingir que siguen vendiendo videojuegos como licencias de uso para luchar contra la piratería solo es una excusa. Y si estás en Europa, Estados Unidos o México o en cualquier país de Latinoamérica,
Llama a tu político local y pídele votar a favor de este tipo de iniciativas. Cada paso ayuda. Si no puedes hacerlo, básicamente porque eres menor de edad, simplemente piratee. Sigue pirateando videojuegos. Mientras sigan existiendo licencias de uso y DRMs tan abusivos, esa es la única forma que tenemos de preservar videojuegos. No importando si son actuales, si los puedes comprar en este momento. La piratería ayuda a la preservación. Y no podemos simplemente esperar que las empresas reconozcan el valor que tienen los videojuegos como obras culturales. Porque al final esa es nuestra cultura. Y la cultura nos pertenece a todos. Ni yo, ni vos, ni nadie debería aceptar la desaparición de ciertas obras solo porque un forro de turno eligió que así sea. ¿Qué tipo de cultura estamos dispuestos a aceptar cuando defendemos la forma en la que esa cultura se organiza? Una cultura donde el acceso depende exclusivamente de la rentabilidad. Una cultura donde lo que deja de ser negocio deja de existir en la experiencia común. Una cultura donde la memoria está mediada por permisos que muchas veces no llegan. O una cultura donde el acceso, incluso siendo un nudo de tensiones y límites, sigue siendo una condición de posibilidad para que las obras no se conviertan en objetos clausurados.